El 2 de mayo se conmemoró el Día Internacional en contra del acoso escolar o bullying. Es una jornada que recuerda en más de 40 países, se recuerda en más de 40 países y su objetivo principal es generar conciencia sobre el acoso escolar que afecta a millones de niños y niñas en el mundo. Esta fecha de conmemoración fue propuesta por la ONG Bullying Sin Fronteras y presentada ante la UNESCO y aprobada el 2 de mayo de 2013. Un estudio revela que 7 de cada 10 niños sufre bullying en la escuela. Y cuando hablamos de bullying nos referimos a una forma de maltrato, pero quizás para conversarlo de manera más precisa, más concreta, para ver en qué momento y en qué situación se está con respecto a esto que sigue sucediendo, que es un flagelo, diría yo, y que quizás se ha profundizado, se ha enraizado frente a lo que fue la situación que planteó la pandemia, un poco la individuación de cada uno encerrado en casa y luego y con tantas situaciones que atravesaron las familias y lo que sucede hoy a la vuelta en las clases. Y para conversar sobre este tema estamos en comunicación con Luciana Silver, licenciada en Psicología y profesora de nivel medio y superior. Luciana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Noche, sí es verdad, ya estamos de noche. Hola Luciana, sí, acá empezamos de tarde, Lo mío es noche, una expresión de deseo casi. Entramos de día y salimos de noche. Así es. ¿Cómo estás, Luciana? Muy bien. No sé si escuchabas, bueno, estábamos hablando de esta preocupación que nos afecta a todos, en todos los colegios, de todos los niveles, ya sean públicos, privados, el tema del bullying viene de hace un tiempo, pero este año se siente como que se ha incrementado un poco. No sé vos qué pensás. A ver, debemos ocuparnos de este tema. Es un tema que de agenda está en la escuela, nos interpela a todos, interpela al docente, interpela a los equipos de gestión, interpela a las familias, está en los medios, porque muy probablemente nos cuesta asimilar la existencia del bullying, en el sentido que muchas veces escuchamos que cuando se refieren a este fenómeno no se sabe muy bien cuál es el alcance. Y por eso digo, nos tenemos que interiorizar y nos tenemos que ocupar. Hay como esta idea de que la escuela es una burbuja y está fuera de lo que es la sociedad. Y en realidad en la escuela aparece la violencia que hay afuera de la sociedad, aparece esta deslegitimación de los adultos, esta cuestión de las infancias y las adolescentes puestas bajo sospecha, parece todo un clima que entra a la escuela y este fenómeno tiene mucho que ver con esto. Y con respecto a lo que decía Valeria al principio de la pandemia, ¿vos pensás que esto fue un disparador o no? Yo creo que la pandemia ha impactado en los chicos y es lo que estamos viendo, de hecho, entre los docentes en todas las reuniones que estamos manteniendo, comunicamos esto. Estamos viendo que ha impactado en su subjetividad, en su autoestima, en que estos 2 años, de alguna manera, los chicos venían con un formato de escuela, los chicos venían con una forma de organizar el día, relacionarse, etcétera, y estos 2 años en casa, con otra modalidad de escuela, aprendiendo de otra manera, a la distancia, con otros dispositivos, ha impactado en ellos. De hecho, están muy felices de volver a habitar la escuela, están felices de estar entre ellos. Por ahí la dificultad es, bueno, ahora cómo los docentes generamos más motivación, tenemos que generar otras estrategias para que haya más concentración y atención, porque les estaría costando eso. Es verdad. ¿Sí? Luciana, es muy interesante lo que decías en tu introducción, que en las escuelas por ahí cuesta. Y bueno, nosotros somos docentes, ambos, Jorge y yo somos docentes, y cómo cuesta decir frente a una situación, estamos frente a un caso de bullying. A ver, intentamos siempre sí, como
de alguna manera soslayarlo, ponerle otro título. En realidad es fuerte poder asumir que estamos ante este fenómeno, porque tenemos también una idea de las infancias y de las adolescencias muy romántica. Así es. Esta idea de que los niños son contestadores, son revolucionarios y un montón de cosas que en general a los docentes nos atrae ver esa mirada sobre las infancias y los adolescentes. Pero en realidad acá hay que poner el foco en algo que es muy importante y es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de bullying, que es una palabra anglosajona, digamos, que viene de esto de bull, de matoncito, ¿no? De maltratador, en realidad no estamos refiriéndonos a un conflicto que se haya desatado en la escuela, en el aula, en el patio, en el recreo, y que es una excepción. No estamos hablando de ese tipo de conflictividad, donde los chicos pueden ser agresivos, pueden decir una palabra fuera de lugar, incluso puede escapar algún gesto no esperado. Cuando nosotros hablamos de bullying, hablamos de un fenómeno que tiene un accionar y una intención precisa. Ese accionar es reiterado, es persistente en el tiempo, en la intención. Hay una intención de dañar al otro, ¿sí? Sí. No es una cosa que ante un conflicto alguien perdió la brújula y agredió, dijo, hizo algo que no correspondía. No es ocasional. No es ocasional, no es esporádico. Esto es un fenómeno que incluye como distintas matices. Porque uno dice, pero la más evidente es porque hay distintos tipos de bullying, ¿no? Entonces, el más evidente es el físico, cuando hay un golpe, cuando hay un corte, un moretón, ¿no? Entonces, o algo, uno ve visualmente un empujón, una zancadilla, una patada, entonces uno dice, siempre el mismo que recibe esto, ¿no? Pero en realidad hay muchas formas de bullying, y sobre todo, este fenómeno incluye distintas cosas que pueden ser el acoso, la amenaza, la intimidación, la molestia, el hostigamiento, la agresión, humillar, perseguir, obstaculizar, que un niño no puede ingresar a un grupo o no puede ingresar a un juego, ¿no? Entonces, esto no es una cosa que sucede una vez, es reiterado y es persistente. Claro. Y quien acosa lo hace con la intención de dañar a la otra persona. Y acá... Sí. Perdón, y hoy día incrementado por el tema de las redes sociales con el ciberbullying, ¿no? Encima, claro, más allá de lo que podemos controlar del colegio, está todo lo que pasa a través de las redes. Claro, porque en realidad, como vos bien decís, cuando nosotros hablamos de bullying, no es solamente el físico que es el más visible, ¿no? Sino también está el psicológico, ¿no? Esto de humillar a alguien por su apariencia, su condición, que puede ser física, sexual, ¿no? También esta cuestión social, ¿no? Ningunear a alguien sistemáticamente, repudiarlo, excluirlo, estas acciones de impedir que ingrese a un grupo. O sea, vos no vas a pertenecer, ¿no? Y después todo esto que vos bien decís, Jorge, esta cuestión de las redes, el ciberbullying, el grooming que estamos viendo, el sexting. O sea, son fenómenos que con el acceso a las redes están al orden del día, digamos. ¿Sí? Claro, sí, porque... ¿Tenemos los y las docentes suficiente información en las instituciones como para, de alguna manera, conformar grupos, redes que sirvan de contención frente a estas situaciones? Yo creo que siempre a la escuela le pedimos demasiado. Y creo que muchas veces en la cantidad de demandas que le hacemos a la escuela, a los y a las docentes, nunca es suficiente. Más que la información, yo diría la formación. Por ahí, este fenómeno lo que tiene de particular es que es silencioso. No es que quien acosa lo hace de manera visible. Claro. Lo hace de manera invisible. Doy ejemplos. La docente está llevando a los niños al patio. Bueno, alguien en la fila le hace una zancadilla a otro, le quita algo de la mochila. ¿Cómo la docente que está parada adelante y está llevando una fila no tiene ojos en la espalda? ¿Sí? Descienden una escalera, alguien empuja. Roban una merienda, la docente puede mirar ciertas cosas.
pero no todo está ahí. Por ahí lo que sucede en este fenómeno es que los adultos, en vez de que estemos en esto mirando desde el mismo lado, desde el mismo lugar de cuidar y proteger las infancias, empieza como un conflicto entre los padres y los docentes. Cómo la docente o el docente no miró, no vio, no percibió, no anticipó, ¿sí? Y en realidad cuando yo hablo de que nos falta formación, tiene que ver con que hay ciertas maneras, ciertas claves para comprender este fenómeno, ciertas herramientas para poder detectarlo, digamos, y en esto uno tiene que formarse, no es una cuestión que con información basta, ¿sí? Claro. Y es un trabajo que tiene que ser hecho en distintos niveles, ¿no? Porque, por ejemplo, tiene que ser una política pública, claro, que nos involucre a todos, a todos, en esto del cuidado, en esto de romper un circuito, porque hay un circuito para que esto se dé. Esto no es casual. Hay un acosador, hay un acosado, pero también hay testigos cómplices, porque lo más tremendo que sucede es que sucede este fenómeno de violencia sistemática, persistente y reiterada de un niño, una niña, un adolescente contra otro, y hay un grupo de niños, adolescentes que miran y no intervienen. Exactamente. Claro, ahí la importancia del docente de que sí tiene que intervenir, ¿no? O sea, no dejar pasar estos casos y actuar. No sé de qué manera, porque depende la situación, seguramente cada uno verá de qué forma actuar, pero no son cosas que uno tiene que estar atento y que no tiene que dejar pasar, ¿no? Por supuesto, uno tiene que sentar una posición, y la posición es crítica ante cualquier forma de violencia. O sea, nosotros en las escuelas tenemos que enseñar la igualdad, la equidad y otros conceptos, y cualquier situación que genere este tipo de exclusión de alguien por cualquier naturaleza no puede ser alojado bajo ningún punto de vista y tiene que ser trabajado. Pero fíjate lo curioso, es que ha ido cambiando en el tiempo, porque inicialmente, ¿qué se enseñaba? A trabajar sobre el acosador. Entonces, para que reflexione, para que comprenda que daña al otro, para que repare, ¿sí? Y generalmente a la víctima se la revictimizaba, porque siempre se la describía como alguien que era frágil, claro, tímida, como inerte también. Claro, o sea, pasiva. sí. Y en realidad esto es un error de formación conceptual básica. A ver, hoy en día, quien es víctima de bullying no necesariamente es un niño frágil, aislado, que no tiene vínculos. Probablemente es un niño alegre, extrovertido, vinculado y que genera rivalidad. Exacto. Claro. Entonces hay que cambiar la mirada. Y otra cosa, la intervención ya no es sobre el acosador y la víctima. Siempre hay que proteger a la víctima. No confrontar. Muchas veces en la escuela lo que pasaba por falta de formación, y con la mejor buena voluntad digo esto, era hacer como un careo entre el acosador y la víctima. Bueno, tienen que dialogar, imponer, ¿no? Claro, y es volverla a victimizar, ¿no? Claro. Entonces, hoy la estrategia es otra. Primero se protege a la víctima, se la escucha y se la contiene. Podemos trabajar con el acosador, pero tampoco es que la escuela tiene que sancionar, disciplinar y llamar a los padres. Tenemos que trabajar pedagógicamente en el aula esta cuestión de qué registro del otro tengo, qué idea del semejante, qué idea de lo común, del bien común, claro, del nosotros, ¿no? De lo compartido, del convivir. Claro, de construir la convivencia sobre la base de acuerdos, respeto y registro del otro. Sí, que incluso está la ley que está dentro de la ESI. O sea, claro, esto que estamos hablando está incluido en la ESI, que siempre decimos que, bueno, que de a poco se va implementando, pero que cuesta mucho, ¿no? Que lleva años para que tome una práctica general. Pero son cosas que un docente está avalado, digamos, porque está por ley, está la ESI y desde ahí se puede trabajar, ¿no? Todos sabemos, Jorge, que somos agentes públicos, lo sabemos que debemos garantizar derechos y promoverlos, pero acá el gran desafío no es el marco legal. Tenemos por suerte en Argentina
una ampliación de derechos, tenemos un marco legal enorme con implementación de programas. No nos faltan herramientas, pero acá el gran desafío es el trabajo, y por eso los docentes estamos llamados en primera línea. El gran desafío es un trabajo en disputar sentidos a nivel cultural. La construcción cultural de lo común, del otro, la construcción de que tiene que haber otras formas que no pueden ser la violencia. Y tampoco la estigmatización de la violencia, sino tratar de comprender y tratar de trabajar con algo que me parece como la estrategia más viable para un docente, y es: yo no puedo ser indiferente ante el sufrimiento de otro. Por eso los testigos no pueden ser cómplices. Los testigos deben intervenir, enseñar a un niño que no puede ser cómplice, ¿sí? Sí, Claro. creo que los docentes tenemos que perder el miedo de actuar en esos casos, ¿no? Insisto, por experiencia de un colegio en particular, ¿no es cierto? Yo soy docente en media, donde, digamos, nosotros vamos rotando de aulas, los profesores Sí. van rotando, entonces por ahí uno ve una actitud en un momento y piensa que fue eso y nada más, y bueno, si fue eso nada más, hay que actuar en ese momento, no hay que dejarlo pasar. Y perderle el miedo a este tipo de actuaciones, o Sí, sea, no porque quedarse parados frente a la situación y dejarla pasar, que creo que eso sería también lo más terrible, ¿no? creo que es tal cual como vos decís. Vos dijiste ponerle el cuerpo a la situación. Y muchas veces los docentes a veces le ponen el cuerpo y pagan el precio de ponerlo porque están aislados. Por eso yo hablo de que el bullying tiene que ser abordado sinérgicamente. Claro. Tiene que ser una política pública, tenemos que trabajar en red. No es un problema del acosador, ni de la familia del acosador, ni de ese docente, ni de ese preceptor, ni de esa directora. Es un problema público. Así es. Es un fenómeno y lo tenemos que abordar y tenemos que construir esto. Yo doy talleres sobre este tema, ¿no? Y Sí. muchas veces lo que escucho de mis colegas es el tema de que no sé cómo detectarlo, ¿sí? No sé si cuando intervengo, yo creo que estoy interviniendo para construir algo y a lo mejor sin querer en mis acciones estoy estigmatizando, ¿no? Claro, y también la dificultad de detectar esa sistematicidad, o sea, en realidad quizás Exacto. visualizar algo que llama la atención y pensar que con haber hecho algo en ese momento ya está. Pero y dejar de Exactamente. lado esta cuestión sistemática que sigue sucediendo, digamos, y que bueno, y que puede ocasionar a lo largo del tiempo daños tremendos, ¿no? Secuelas en la subjetividad enormes, pero enormes. Yo lo veo en otro ámbito, no solo en la escuela, lo veo en el consultorio. Sí, de hecho se habla de una estadística ahora reciente que habla de 200.000 muertes en un año a causa del bullying, a nivel mundial, obviamente, no estamos hablando de Argentina, ¿no? Claro. Pero que puede llegar a situaciones trágicas, ¿no? Por eso es tan importante que nos ocupemos, por eso es tan importante la tarea de ustedes de hablar de este tema, porque muchas veces escuchamos en lo cotidiano: ay, pero si en mi época, ay, ahora le llaman bullying, hacen toda esta publicidad y dicen, cuando en mi época todos peleaban, nos arreglábamos, les decíamos gordito y nadie era acusado en el INADI. Toda una serie de naturalizaciones discursivas que nosotros debemos retomar, sea en la escuela, sea en los medios. Es muy importante que sobre esto sensibilicemos y que haya espacios y lugares de encuentro entre docentes y adultos para pensar juntos y para ver cómo juntos podemos intervenir para que los chicos estén mejor, porque los chicos, yo no dejo nunca de sorprenderme de su potencia, su creatividad, pero no tengo esta visión romántica de ellos, la veo como que se están construyendo, que tienen que aprender y desaprender ciertas lógicas, ciertas formas de vincularse. Entonces ahí es donde creo que como adultos tenemos que estar en la misma vereda. Luciana, te agradecemos muchísimo tu participación en La Tiza de Punilla. Seguramente volveremos a conversar cualquier día de estos, porque es un tema que, como decimos, nos convoca en el día a día,
nos plantea tantas dudas. Tenemos, por otra parte, los y las docentes, esta necesidad de formarnos, de hacerle frente, de poner el cuerpo. Así que, bueno, gracias por tu participación y ya estaremos nuevamente charlando. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Les mando un abrazo a ambos. Gracias, hasta luego. Un abrazo, hasta pronto. Hasta luego.